y que sepan bien esto, que ninguna arma forjada que se levanta en contra de los hijos de Yahweh prevalece. Isaías 54:17 lo declara. Los malditos no pueden agradar a Dios. Los malditos son aquellos que se apartan de sus mandamientos. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos. La Biblia dice allá en el Salmo 119 versículo 21 que Yahweh reprende a todos los malditos. ¿Quiénes son los malditos? Los malditos son aquellos que se apartan de sus mandamientos. Así mismo es, y yo no vengo a maldecir a nadie porque la palabra de mi Dios habla por sí sola. Solo basta con no tajarla, solo basta con no retenerla, porque es como manantial de agua viva, y el agua hay que dejarla fluir porque si no se echa a perder y apesta. Los malditos son aquellos que se apartan de su verdad. Los malditos son aquellos que no la soportan, que en vez de tragársela prefieren vomitarla, y los demonios se les alborotan a un montón de hijos del diablo con esta verdad y quisieran cerrar esta boca porque no soportan esta verdad de mi Dios, pero no van a poder, porque el dueño de esta verdad se llama Jehová de los ejércitos celestiales y él nunca ha perdido una batalla. Quisieran hasta asesinar a los hijos de Dios, a los que predicamos con intensidad el evangelio y su palabra, pero el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él pelea por ellos, dice su palabra. En vez de comerse esta verdad, prefieren vomitarla como perros y como perras. Y ahora vengo con la espada del Espíritu aún más afilada. Ahora vengo con carbones encendidos en mi boca. Vengo a hablar con más intensidad y con fuego a los contrarios de la verdad de mi Dios. Vengo a hablarle a los adversarios de Yahweh y a la verdad del consejo de mi Dios. A los que se declaran ateos pero mencionan con su boca Dios más que el mismo diablo. Aquellos que han venido a mí para escupir, insultar, blasfemar el rostro de mi Dios en mi propia cara, el rostro de mi Redentor y mi Salvador Jesucristo en mi propia cara. Y no me refiero a la sección de comentarios de mis predicaciones y exposiciones, sino que vienen a mí de manera personal, en primera persona, cara a cara, algo que yo no sé si son mensajeros enviados del mismo infierno o si vienen de parte de mi Dios con algún propósito, pero lo cierto es que así como llegaron, se van por donde llegaron, pero se van instruidos con esta palabra, se van instruidos con la palabra de mi Dios, se van con la cola entre las patas como perros, porque sencillamente no soportan el peso de la palabra de Yahweh. Estoy hablando de ateos calibres satánicos que blasfeman las cosas santas y sagradas de mi Dios que no conocen. Estoy hablando de masones, estoy hablando de brujos, estoy hablando de hechiceros, y que sepan bien esto, que ninguna arma forjada que se levanta en contra de los hijos de Yahweh prevalece. Isaías 54:17 lo declara. Los malditos no pueden agradar a Dios porque simplemente agradan al diablo. Los malditos que no pueden agradar a mi Dios, así como lo dice el Salmo. Pero también vengo a hablar a los contrarios de la verdad de mi Dios, que prefieren conducirse de la manera que mejor les parece, basándose en sus propios criterios, basándose en sus propias opiniones personales, porque prefieren hacerlo como les da la gana antes que abrir su corazón al consejo de mi Dios. Dicen los mediocres, los adversarios: yo para eso tengo mi Biblia. Un montón de bocones que ni siquiera la leen, otros que ni siquiera la entienden porque la leen a su manera, ni siquiera la leen con humildad, no oran para pedirle al Señor que les hable. Ni siquiera el domingo se complacen en asistir a una iglesia para honrarle, para adorarle, para reverenciarle y para llenarse de su presencia, mucho menos. En vez de abrir su corazón y decirle al Señor: háblame, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero conocerte, yo quiero hacer tu voluntad, lo único que hacen es rebelarse y voltearle la espalda, voltearle el trasero al Dios que les da la vida. Y mientras que Adonai les dice: no te apoyes en tu propia opinión, no te bases en tus propios criterios y en tus propias conclusiones, no te bases en tus propios pensamientos. Es mejor que temas a Jehová y te apartes del mal camino. No seas sabio en tu propia inteligencia y en tu propia sabiduría, porque el principio de tal sabiduría, el principio de la mejor sabiduría que puede tener el ser humano,
no es conocer todas las cosas de este mundo, sino que el principio de la mejor sabiduría es temer a Yahweh, es temer a Elohim, al Dios de los dioses, el Dios cuyo nombre es más grande que todo el globo terráqueo, desde donde se pone el sol hasta donde se oculta, así de grande su nombre, dice su palabra. Yo lo creo y lo declaro. Pero antes de abrirle el corazón a la advertencia de mi Dios, prefieren abrirle el corazón a los dardos satánicos. Reciben los dardos satánicos mejor de lo que reciben la palabra de Dios, porque su mente está corrompida y sucia, y porque prefieren abrir su corazón a las saetas del diablo en el corazón de ellos, porque están endemoniados. Prefieren abrirle el corazón a Satanás, a quien yo reprendo en el nombre de Jesús, y a sus demonios en esta hora. Este tipo de personas son personas que se conducen bajo su propia inteligencia, bajo sus propias emociones, bajo sus propios criterios, pero que al llegar la noche, muchos de ellos, muchos de ustedes que me están viendo, caen de rodillas, según ustedes, agradándole a Dios, porque son movidos por su corazón engañoso, que les hace pensar y sentir delante de mi Dios que ustedes son buenos y piadosos. Gente que se acerca a Dios en oración pensando que Él se va a impresionar de ellos porque le buscan en oración. Pero lo cierto es que solo son movidos e impulsados por espíritus de confusión de su corazón engañoso, que les hace sentir como ellos están acostumbrados, como a ellos les gusta sentirse, algo que les hace sentir tranquilos, según ellos practican la doctrina de la piedad de mi Dios, pero con sus acciones, sus malos hábitos, su mala conducta y su mal proceder, niegan a simple vista la ineficacia de aquella fe y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Como para calmar su conciencia y para, según ellos, reportarse con Dios, van y le hacen oraciones para disipar el temor en su conciencia, para disipar el temor en su corazón, y para poder dormir tranquilos, van y se confiesan delante de Dios. Pero a mi Dios no le impresionan los mediocres, a mi Dios no le impresionan los adversarios y rebeldes a su palabra. Aún los demonios tiemblan más que estos hijos de desobediencia, más que estos hijos del diablo. Pero hoy vengo a revolucionar la mente de los autoengañados, la mente de los autojustificados y la mente de todos aquellos que se sienten justos delante de mi Dios por unas simples obras de compasión o de caridad que hacen, pero que lo único que representan delante de la imponente mirada de mi Dios, tales oraciones que este tipo de personas hacen, lo único que representan es abominación delante de Él. A mi Dios le son abominaciones las oraciones de aquellos que rechazan su palabra, que viven conforme a su voluntad de ellos y no la de mi Dios, porque la mente de los hijos del diablo es trastornada, es confundida por el diablo, y la mente de los hijos de desobediencia también, de la que la Biblia nos enseña: hijos de Dios, hijos de desobediencia y hijos del diablo. Los hijos de desobediencia y los hijos del diablo son aquellos que dicen en su corazón y lo expresan cuando uno les expone o les predica la verdad, y ellos salen diciendo: yo estoy mejor que los que van a una iglesia todos los días. Por eso no ponen un pie ahí adentro de una iglesia ni siquiera los domingos. Busque usted la salvación a su manera y yo lo haré a la manera que yo pienso, dicen los adversarios de mi Dios. Sálvese usted y deje que yo me las arregle con Dios, dicen los insensatos. Yo no necesito de una Biblia para saber cómo agradar a Dios, dicen ellos. Yo no necesito que alguien venga a decirme o a instruirme cómo se agrada a Dios, dicen, ni mucho menos cómo voy a entrar al cielo por ir a una iglesia. Eso es lo que dicen estos adversarios. Yo no necesito ir a darme golpes de pecho, dicen, y ser un hipócrita. Mientras que en la iglesia hubo un fariseo, decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo ayuno, doy diezmos fielmente, etcétera y etcétera. Mientras que un publicano que se daba golpes de pecho diciendo al Creador las siguientes palabras: oh Dios, ten misericordia de mí, haz propicio de mí, pecador. Pero de cierto os digo, dijo mi maestro, que el que más agradó a Dios es el publicano. Pero estos hijos del diablo, estos adversarios de mi Dios, estos hijos de desobediencia, creen que se pueden conducir
de la manera como a ellos les gusta y como se complacen los hijos del diablo, los inconversos a la verdad de mi Dios, los inconversos a su evangelio. Pero aquí hoy se rompe todo argumento satánico de falacia y filosofía satánica, y más te vale que te agarres bien, porque voy a hacer volar por los aires tales filosofías huecas. Voy a hacer volar tu barata opinión que para mi Dios es basura, y como siempre lo he dicho, vengo violento una vez más, porque el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia, dijo mi maestro, y solo los valientes lo arrebatan. Violencia no física, sino que una violencia espiritual que representa resistencia en contra de la verdad de mi Dios, representa rebeldía, representa adversidad y todo lo que se levanta en contra de la verdad de mi Dios y aún de sus siervos. Y los valientes representamos a aquellos que predicamos la verdad con más intensidad, con más valor, con más poder, con más fuego. Solo Dios puede juzgarme, dicen estos adversarios, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Solo Dios es el que va a juzgarme, dicen. Se llenan la boca diciendo: yo busco cómo agradar a Dios a mi manera. Aquellos que dicen: yo no necesito de ir a una iglesia ni de la Biblia. Es más, dicen algo otro: yo leo la Biblia todos los días, me desvelo leyendo la Biblia. Pero déjame decirte que de nada te sirve, porque el mismo Dios, mi Dios, el Dios todopoderoso y santo, que aborrece la maldad y la conducta perversa de todos los hombres, de los contrarios a su verdad, Él les advierte a través de su palabra en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 9, diciendo: todo aquel que aparta sus oídos para no escuchar mis leyes, tampoco yo soporto sus oraciones, porque me son abominación. ¿Escuchaste bien? Lamento decepcionarte, pero tus oraciones no solo no llegan hasta el trono de la gracia de mi Dios, sino que son abominaciones delante de Él. Y si decides largarte de este video sin terminar de verlo, no es a mí a quien estarás dándole la espalda, sino que en cambio es como que le estás dando la espalda a tu Creador. Es como que le estés volteando el trasero a tu Creador, diciendo: no me interesa su consejo, no me interesa lo que tengas que decir. San Juan capítulo 9 versículo 31 dice: Dios no oye la oración de los pecadores. ¿Escuchaste bien? Dios no escucha tu oración, pero si hay alguno que es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice el maestro, a ese oye. Algo que se ha vuelto muy usual en las iglesias y que lo repiten una y otra vez con tal aceptación, con tal de ganar seguidores y con el fin de llenar sus iglesias. Le dicen a la gente que Dios no hace excepción de personas, basándose en el capítulo 10 versículo 34 del libro de los Hechos, que dice: ciertamente Dios no hace excepción de personas. Pero el problema es que se comen el resto del versículo, no dan la palabra de Dios completa, se la dan a medias a la gente. Porque en la segunda parte de este verso es crucial lo que dice para la salvación, pero no se lo dan a comer a la gente, sino que lo tiran a la basura. El mensaje de Dios, cuando Él manda a decir lo más importante, que dice en la siguiente parte de este versículo: ciertamente Dios no hace excepción de personas, pero los que se conducen y le temen y hacen justicia. ¿Escuchaste bien? Por eso es que hoy lo que vemos es un montón de gente que pretende hacer su propio camino al reino de los cielos, pero despreciando el consejo de mi Dios, el Dios de nuestra salvación. Pero si acaso tú eres alguien que le teme a Dios, si acaso te interesas en conocer su voluntad, entonces no vas a despreciar esta palabra, no vas a despreciar el consejo de mi Dios, no te vas a rebelar a ella, te la vas a comer y no la vas a vomitar. Si tú piensas que al reino de los cielos ha entrado alguien, o que alguien entrará por su buena conducta, por ser buena persona, o por hacer buenas obras, como obras de caridad en beneficio del prójimo, o por hacerle o desearle el bien y no desearle el mal al prójimo, estás muy equivocado. Porque en la palabra de mi Dios, la Biblia, ni siquiera existe la posibilidad de entrar al reino de los cielos por ser un buen padre o una buena madre, por ser un buen hijo para tus padres, como tampoco un buen esposo o una buena esposa. Todo aquel que aparta sus oídos de mis leyes, dice el Señor, sus oraciones me son abominación. Solo Dios es el que va a juzgarme, dicen, pero lo que no se dan cuenta es que la Biblia dice que
A los que el Señor va a juzgar en aquel día es a los que no se irán con él a la final trompeta. ¿Cuál trompeta? La trompeta que sonará marcando el final del tiempo establecido por Dios de la salvación por gracia. De ahí el que se fue en el rapto de la iglesia se fue, y el que se quedó, se quedó. Primero que los que estén vivos y se van con el Señor no verán jamás la muerte, como tampoco tendrán que ser juzgados. ¿Escuchaste bien? El libro de Revelaciones, capítulo 7, versículo 14 dice que todo aquel y aquella que se fue en el día del Señor es porque ya había lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. La Biblia enseña que la iglesia santa del Señor Jesucristo jamás será juzgada para ser sentenciada al infierno y al lago de fuego, sino para ser evaluada, para ser premiada y recompensada. No tiene sentido bíblico ni tampoco espiritual que después de haber ganado la salvación por guardarse en santidad y en obediencia a nuestro Dios, abstenerse del pecado y amar a nuestro Dios con todo el corazón, sea levantada en el día del rapto para luego ser vomitada. A los fríos y a los tibios es a quien Adonai lanza la advertencia diciendo: más te vale que seas frío o que seas caliente, porque por cuanto me seas tibio, de mi boca te vomitaré, dice Adonai en el libro de Revelaciones capítulo 3 versículo 16. También dice que los que serán juzgados serán todas aquellas personas, todos aquellos adversarios, todos aquellos rebeldes que se rebelan en contra de la palabra de nuestro Dios. Allí estarán los ateos, allí estarán los masones, los brujos, los hechiceros. Allí estarán todos los adversarios de mi Dios y de su verdad. Allí estarán también los hipócritas, los mentirosos, los blasfemos, todos aquellos que aman y hacen mentira, y todos aquellos que hablan puras palabras sucias e inmundas. Ellos serán juzgados en aquel día del juicio, en el gran trono blanco. Aquellos que se negaron a obedecer el mensaje del evangelio, aquellos que se negaron a escucharlo, a esos son los que el Señor va a juzgar, pero no para meterlos al cielo, sino que para ser lanzados al lago de fuego. Ahí van a ser lanzados todos los que comercializaban con el evangelio santo de mi Dios. Allí van a ser lanzados los apostolobos, los criminales, pedófilos, como por ejemplo los de la Romana Católica, los cardenales prostitutos y las monjas prostitutas, como también los que se prostituyen espiritualmente con sus ídolos de yeso y de toda clase de metales en representación de hombres y mujeres, como también los lobos rapaces junto con sus sectas y seguidores que se prostituyen espiritualmente con ellos, anteponiendo su fe y su confianza en estos como ídolos de carne y hueso, como que si fuesen ellos sus mediadores entre Elohim y ellos, porque no van a ser levantados en el rapto de la iglesia. Definitivamente se quedarán, porque están manchados, están prostituidos, y mi Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia que no se mancha, una iglesia que no se prostituye, que no negocia su identidad como tampoco su posición espiritual que el Señor, el Rey de Reyes, le ha delegado. Bendito sea su nombre. A esos son los que el Señor va a juzgar, pero no para meterlos al cielo, sino que para ser lanzados al lago de fuego. Les va a mostrar las evidencias para que no vayan a decir que Dios se equivocó con ellos. No, allí serán juzgados con las pruebas suficientes en el gran juicio final. Dios va a mostrar evidencias para que los adversarios de mi Dios no piensen que mi Dios es injusto, sino que ellos mismos van a ver sus propios hechos. No les va a quedar nada que argumentar delante de mi Dios. Cuando el Señor descienda con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí se levantará la iglesia del Señor, y ahí comenzará el período de la gran tribulación, y a partir de ahí todos aquellos que se quedaron en este mundo corrompido van a conocer en primera persona al anticristo. Allí van a tener oportunidad de obtener su salvación únicamente comprándola con su propia vida, con su propia cabeza. Esto lo dice el libro de Revelaciones capítulo 13 versículo 16, que cuando el gobernante mundial imponga su marca en la mano derecha o en la frente al que quiera seguir viviendo,
Y si hoy te quejas de esta vida que traes, prepárate, porque en ese periodo te irá peor si no te dejas poner la marca de aquel gobernante, como también te podrá ir mejor si aceptas la marca. Pero en caso que no la aceptes, estarás condenado a una muerte lenta o una muerte rápida, porque la única razón por la que alguien no se va a dejar marcar es por amor a Jesucristo, es por amor a su salvación personal. Pero será la única manera que podrás asegurar tu salvación con tu propia vida, salvación que ahora Jesucristo ofrece gratuitamente. Allí van a demostrar de qué están hechos los adversarios de mi Dios, aquellos que ahora rechazan su palabra, aquellos que se rebelan en contra de su palabra y en contra de todas las cosas santas y sagradas de mi Dios. Pero si acaso llegaste hasta el final de este video, no es por casualidad. No es porque tú lo quisiste, es porque Dios te puso el sentir y el deseo en tu corazón ardiente, y porque eres alguien muy amado por Dios, porque mi maestro dijo demasiado explícito como para no creerlo, allá en San Juan capítulo 8 versículo 47, diciendo: el que es de Dios, su palabra oye. ¿Escuchaste bien? Pero todo aquel que no es de Dios no la quiere oír, dijo explícitamente, porque no es de Dios, y si no es de Dios, entonces es del diablo. Y si después de escuchar este tema sientes algo que te inquieta, no te sorprendas, porque el mismo Dios, dueño de esta verdad, es el mismo que ahora, a través de su Espíritu Santo, te está retando a que le busques con mayor sinceridad, con mayor diligencia, para que le busques con la entrega total de tu corazón y con pasión, con la pasión y la devoción que Él demanda en su primer y más importante mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y aún con todas tus fuerzas. Esa es la demanda de nuestro Dios, algo que indiscutiblemente determina tu boleto al reino de los cielos o al reino del infierno. Comparte con tu familia y con tus amigos este video. No retengas la verdad, no retengas su palabra, porque en su palabra Él advierte diciendo que la ira de Dios caerá desde los cielos en contra de todo aquel y aquella que con injusticia retiene la verdad. Romanos 1:18. Comparte este video y no te pierdas mi próximo video. Dios te bendiga.